Bien, buenas noches para todos. Hoy vamos a continuar con nuestro tema que es la gracia, perdón, Cristo ante la religión sin gracia. Y pues vamos a estar trabajando hoy un nuevo tema que es el tema de Cristo ante el pecado sin gracia. Entonces ese va a ser el tema que vamos a trabajar hoy. Bien, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que nos regalas hoy, por la posibilidad de poder venir y reunirnos aquí con la iglesia, Señor amado. Oramos en el nombre de Jesús y te pedimos por tu presencia, por tu guía. Te pedimos, Señor de la gloria, porque tú, Señor, eres, y cancelamos toda obra del enemigo, toda intención de las tinieblas, todo propósito que el enemigo tenga para oponerse. En el nombre de Jesús, Señor, te pido porque esta palabra cale en nuestros corazones, nos edifique, nos transforme y nos guíe, Señor amado, para estar cada día más dispuestos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces para poder estudiar este tema relacionado con el pecado en los tiempos del Señor Jesucristo y aún hoy en día, ante un pecado que no tiene nada de misericordia, un pecado que no tiene nada de cuidado por las demás personas, un pecado que no toma en cuenta la gracia del Señor Jesucristo, la bendición y el favor de Dios. Vamos a estudiar pues varios casos, vamos a trabajar varios casos, a mirarlos de cerca, analizarlos y en base a ello pues vamos a sacar muchas conclusiones sobre este tema que es realmente muy hermoso, es un tema muy edificante. Mojana Pues, con... bueno, voy a poner en silencio todos los micrófonos. No, Ya, bueno, yo les pido por favor que mantengan en silencio sus micrófonos. Bien, pues qué caso más interesante pues que el de la mujer adúltera. Entonces iniciamos con ese caso de ella, sorprendida en el acto. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusar. Entonces, se trataba de una mujer que practicaba la prostitución. En esa época las mujeres habían sido mucho más degradadas que en nuestro tiempo actual, tanto por la sociedad como por la religión, ¿no? Y estaban en este momento trayendo a una mujer a la cual se le había evidenciado específicamente que se le había encontrado pues en el acto del adulterio. La cuestión que siempre se ha hablado al respecto de este caso es ¿por qué no llegó el hombre? ¿Por qué la mujer aparece sola? Entonces, como es apenas evidente para que este acto se llevara a cabo, pues tenía que haber un hombre ahí y él no llegó por la degradación misma en la que tenían a las mujeres en la época. Por eso el hombre no estaba presente, ¿no? En este momento se estaba celebrando, o en ese momento se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, en la cual pues el pueblo se congregaba en enramadas, o sea, acampaban en enramadas durante una semana como un acto simbólico para dar gracias al Señor por el tiempo en que el Señor los guardó cuando moraban en tiendas en el desierto, conmemoraban esa protección del Señor del tiempo del desierto. Y en esta celebración, pues, participaban solamente los varones. Y por supuesto, era un momento propicio para la promiscuidad y un tiempo oportuno, pues, para la prostitución. Cuando le trajeron a esta mujer al Señor, pues afortunadamente el Señor ya tenía experiencia con este tipo de casos. ¿Por qué? Porque como él ya tenía muy claro, le estaban tendiendo una trampa. Según la ley, pues ella debía ser apedreada y esperaban que el Señor dijera eso. O
podrían entonces esperar que él tuviera otra actitud para de todas maneras condenarlo, porque si él decía que sí al apedrearla, pues le iban a decir que era un hombre muy insensible, o quién sabe de qué otras cosas lo iban a acusar. Y si decía que no, pues entonces estaba incumpliendo la ley que citaba la forma de proceder en estos casos. El Señor Jesucristo había crecido en un ambiente en el cual la crítica contra su madre había sido evidente. ¿Por qué? Porque ella quedó embarazada antes de casarse. Entonces, seguramente los vecinos murmuraban mucho al respecto. Pensaban que su mamá, María, había cometido ese tipo de pecado, del adulterio, y que Jesucristo era hijo del adulterio. Entonces, no todos, necesariamente no todos, creían en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, ¿no? Se le había considerado en alguna ocasión por lo menos un hijo ilegítimo, se le había acusado al Señor Jesucristo de ser un hijo ilegítimo. Allá en Juan 8:41, si ustedes quieren verificar, ahí se cita ese caso. El Señor Jesucristo, José y María tuvieron que soportar en muchas ocasiones todo ese tipo de críticas y de miradas acusadores, ¿no? Acusadoras, la murmuración, el chisme y todo lo que se decía al respecto de su condición. Entonces, de alguna manera el Señor Jesucristo ya había sido entrenado en esto. Los susurros, los comentarios, las críticas siempre estaban ahí. A los ojos de todos, pues María había transgredido la ley por haber quedado embarazada sin estar casada. Jesús tuvo que lidiar con eso durante su niñez. Y por supuesto esto le dio a él bagaje, le dio a él experiencia para poder afrontar esto. A las prostitutas se les consideraba mujeres de mala reputación. Y de alguna manera, para muchas personas, María era una mujer de mala reputación. Frente a esta situación, el Señor Jesucristo mantuvo la compostura, mantuvo el control. Pero la verdad es que la ley era tan enérgica porque es que el adulterio acaba con las familias, le hace daño a los hijos, le hace daño a los cónyuges. Entonces, necesariamente había que ponerle control a esto y por eso el Señor había establecido leyes muy estrictas con respecto al adulterio. Eran leyes realmente severas. Entonces, ante esto, el Señor Jesucristo se vio frente a un dilema y, por supuesto, estableció una estrategia. ¿Qué podía hacer? Si lo hubiera dejado libre, dejaba la ley, violaba la ley de Moisés. Si dejaba apedrearla, habría sido censurado por ser tan rudo, por ser tan inconsciente. Pero Jesús estaba allí con el propósito, recordemos que el propósito del Señor fue acercar a sus hijos a Jesús, acercar a los hombres y mujeres a Jesús. Y él estaba allí para acercarla a ella a Jesús. Entonces, mmm, entonces el Señor Jesucristo toma una actitud que resultó ser pues un poco incómoda para los fariseos. Se puso a escribir con el dedo en la arena. Y se ha especulado mucho, se ha hablado muchas cosas acerca de lo que el Señor Jesucristo escribía. Algunos dicen que escribía los pecados de los fariseos que estaban allí. Otros dicen que estaba escribiendo una profecía. Bueno, muchas cosas. La verdad es que no sabemos qué era lo que el Señor estaba escribiendo ahí. Ni vale la pena entrar a especular sobre eso. De pronto estaría jugando tricky más bien y nosotros estábamos pensando que quién sabe qué cosas estaría haciendo. La verdad es que el propósito, digamos, que se ve que se alcanzó con esto, fue el de lograr una distracción, lograr un ambiente incómodo, una tensa calma para todos estos fariseos que ardían en deseos de ver cuál iba a ser el proceder del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo incomodaba a sus adversarios. Dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Es decir, llegaron con esta mujer a medio vestir. La habían acabado de encontrar en el mismo acto del adulterio. No era la mujer más presentable. Y el Señor escribiendo en la arena generaba un ambiente de incomodidad, un silencio molesto, como si les estuviera diciendo esto con ese mensaje.
creo que deberían revisar las reglas para saber si están en condiciones de jugar el juego como lo están haciendo. Más o menos es el mensaje que el Señor les daba. ¿De verdad están dispuestos a jugar este juego así y a condenar así a las personas? ¿Están ustedes tan limpios, tan libres de pecado como para enfrentar esta situación? Entonces, de esta manera es que el Señor viene a derrotar la religión, ¿no? Jesús tomó un caso que era completamente perdido y lo convirtió en una situación favorable. Una situación favorable también para esta mujer. Defendió la ley de Dios y libró a la mujer de la muerte. Porque al decirles que si alguno estaba libre de pecado, que tirara la primera piedra, pues estaba defendiendo también la ley, ¿no? Y lanzó su acusación, la acusación que le estaban haciendo estos hombres, encima de ellos. La acusación que le estaban lanzando a esta mujer la lanzó encima de ellos porque los dejó cuestionados, los dejó realmente bloqueados, ¿no? Ahora, lo único que lo podrían acusar a él era de su bondad, su favor hacia las personas consideradas indignas ante la sociedad. Los fariseos pensaron que con esto lo iban a atrapar, pero en cambio, él los forzó a abandonar ese jueguito, esa tendencia que estaban teniendo de condenación a las personas. Él cambió y los forzó a dejar de seguirla acusando. Y el Señor pues aquí nos da una lección que es que nos está enseñando a no juzgar a los demás, a no culpar ni condenar y más bien soltar nuestras piedras. Aquellos hombres tuvieron que hacer eso. Dice, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Es decir, mientras que estos hombres con su religión sin gracia habían condenado a esta mujer y estaban intentando poner barreras entre ella y Dios, el Señor Jesucristo estaba haciendo todo lo contrario. Puede ser que nosotros en ocasiones también hagamos eso, le pongamos barreras a las personas que se quieren acercar al Señor y como lo veíamos en la ocasión pasada, es una de las cosas que más molesta al Señor. Pero Jesús siempre lleva las circunstancias a buen fin, ¿no? Y la mujer termina quedando a solas con Jesús, sin religión, sin gente religiosa, sin acusadores, sin manipulaciones, solamente a solas con el Señor. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros quedamos a solas con Jesús, eso lo cambia todo. Cambia las condiciones de la dinámica de nuestra vida. No importa cuánto hayamos pecado, no importa cuánto hayamos fallado, dónde hayamos estado o qué hayamos hecho, de un encuentro a solas con Jesús, no se sale igual. Se sale transformado, se sale bendecido, se sale cambiado, se sale con un enfoque diferente. En las situaciones difíciles, miren ustedes que a veces todos tenemos situaciones difíciles, problemas, dificultades, enfermedades, diagnósticos desagradables, diagnósticos terribles. A veces pasamos por circunstancias de dolor, la pérdida de un ser querido, adversidades de diferente índole. Todos tendremos que afrontar algunas de estas cosas. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, a veces vienen hermanos de la iglesia, personas que son creyentes, amigos muy cercanos, y le tratan de dar a uno una voz de aliento, una palmada en la espalda, una voz de ánimo. Pero la verdad es que finalmente ellos se van a retirar. Tú vas a quedar solo con tu situación. Quedamos solos con el dolor de la pérdida de un ser querido. Quedamos solos ante un diagnóstico horrible. Quedamos solos ante una quiebra. Quedamos solos ante un problema. Finalmente ellos desaparecen. Todos los amigos que vienen, que nos dan una palmada en la espalda, una voz de ánimo, finalmente desaparecen y quedamos a solas con Jesús.
Ahí es cuando nosotros vamos a ver que el Señor transforma las circunstancias, cuando quedamos solos y acudimos en nuestra soledad a la presencia del Señor. Los amigos tienen límite, los amigos finalmente desaparecen, quedamos a solas con el Señor y eso va a suceder siempre. Tarde o temprano ellos desaparecen y nosotros quedamos a solas con el Señor. Siempre ante las situaciones difíciles tendremos quien nos venga a consolar, pero finalmente quedamos a solas con el Señor. Ahí las circunstancias son transformadas. Ahí las cosas cambian. ¿Dónde? Desde dentro de nosotros. Porque cuando quedamos a solas con Jesús, Él nos transforma, nos cambia, nos da otro rumbo. Y en esta ocasión con esta mujer fue lo mismo. Y el Señor no viene por más que hayamos fallado, por más que hayamos pecado, por más que la situación que estamos viviendo haya sido con culpa o sin culpa. El Señor no viene a traer reproches, el Señor viene sin reproches. Enseguida el Señor se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y miren que el Señor no le hace ningún reproche, no la llama prostituta, rompehogares, mala mujer, o alguna de esas expresiones despectivas. La llamó mujer, un término que realmente no resulta despectivo en el contexto de la época para nada, como podríamos pensar. Hoy en día mujer no es ningún término despectivo, pero en el momento, en la época, sí. El Señor la llamó mujer, en la época sí podríamos pensar que fuera así, pero la llamó mujer que no era ningún término despectivo. Más bien era una forma respetuosa en la que el Señor le estaba hablando, porque fue la misma palabra que utilizó para referirse a su propia madre. Él la utilizó en una ocasión, ustedes pueden mirar allá el pasaje, está en Juan 2:4, el Señor la utilizó para referirse específicamente a su madre. Entonces le estaba hablando con dignidad, con respeto, y el Señor continúa acercándose a ella. Ella contestó, nadie, Señor, yo tampoco te condeno, le contestó, ahora vete y no vuelvas a pecar. Esto traducido significa más o menos esto, tanto mi padre como yo te aceptamos y te amamos. Abandona esa vida y comienza a vivir como una mujer digna, perdonada, nueva. Ve y vive esa vida. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que un hombre habló con ella con un verdadero amor? Tal vez esta mujer llevaba muchos años pasando por estas circunstancias, viviendo esa clase de vida perversa, esa clase de vida pecaminosa, esa clase de vida degradante, humillante. Estas mujeres que se dedican a esa vida viven muy heridas, viven muy destruidas por las circunstancias que tienen que afrontar cada día. Y el Señor no desconoció el pecado de la mujer. El Señor juzgó el pecado de todos. Si los acusadores no se hubieran retirado, es muy probable que el Señor también los hubiera perdonado. Pero los acusadores no estaban interesados en el perdón del Señor. De otro lado, miren ustedes que en toda la narrativa de la historia, la mujer tampoco nunca pidió perdón. Y esto es algo muy importante sobre lo cual hoy vamos a hacer un poquito de énfasis. La mujer nunca pidió perdón. Ella habló con el Señor y todo, pero en ningún momento lo hizo. Jesús tampoco le dijo que hiciera eso, ni que pidiera perdón. Mostró lo que Jesús quiere hacer con el pecador, perdonarnos y olvidar nuestros pecados. Dice, por tanto, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Allá en Romanos 8, 10. Entonces, aquí viene para los que somos todavía muy legalistas. Ustedes saben que todos nosotros tenemos un legalista dentro y todos nosotros tenemos un fariseo dentro. Viene lo que podríamos llamar el dilema de la gracia. Yo no debería ser perfecto para ser recompensado con un futuro eterno y maravilloso, pero al mismo tiempo la gente mala no debería ser recompensada en lo absoluto. Lo planteamos así, es evidente. Nos gusta sentir que participamos en la salvación, nos gusta sentir algún grado de justicia,
algún grado de mérito. Y por eso es que en algunas religiones como el catolicismo se jerarquizó el pecado. Entonces existe el pecado mortal para una violación voluntaria de la ley y es un pecado que según ellos lleva a la muerte espiritual del alma y hablan del pecado venial, que es un pecado más leve. Nos cuesta igualar el adulterio y la mentira, el adúltero con el mentiroso. Nos parece que no tiene sentido, que queremos jerarquizar los pecados y eso es legalismo, religiosidad. En realidad, la gracia es así, da la oportunidad a todos. La gracia tiene menos sentido todavía para el religioso. Por eso, pues es que esta historia tiene tanto significado. Y aquí hay un dato interesante. Por si ustedes lo escuchan, se ha dado mucha polémica acerca de la autenticidad de este pasaje, si realmente el Evangelio de Juan incluye esta historia. En algunos manuscritos del Evangelio no aparece en algunos manuscritos antiguos. Hay un espacio en blanco en su lugar y vale la pena indagar qué fue lo que pasó. Habría que mirar la evidencia histórica del texto. Hay un personaje que se llama Agustín, que es uno de los padres más respetados de la iglesia, y dijo que esta historia se quitó para evitar escándalos. ¿Por qué razón? Porque se pensaba que esta historia afectaba la imagen de Jesús. Lo hacía ver como demasiado complaciente, demasiado laxo con el aspecto moral. Eso explicaría el espacio en blanco. Sin embargo, la discusión tiene cierta importancia. No puede ser tan fácil. Eso es lo que se piensa y muchos critican eso en este pasaje. La discusión del espacio en blanco pues nos da lugar a este análisis. Podría decirnos algo sobre la religión y la humanidad. Tal vez la crítica no solamente estaba limitada a la época, sino que todavía hoy en día sigue existiendo, puede seguir trascendiendo hasta nosotros. Y tal vez no hemos aprendido lo suficiente acerca de todas esas letras en rojo que aparecen en los evangelios. Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, que quiere decir perdón. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y este es el escándalo que suele presentar la gracia, ¿no? No puede ser tan fácil. Y ahí viene nuestro desacuerdo de nosotros, los que tenemos ese grado de religiosidad, con el Señor Jesucristo. La perdonó como muy rápido. Es que la gracia, de alguna manera, sí es muy escandalosa. Debió esperar hasta estar seguro que ella no lo volviera a hacer, hasta que demostrara que entendió la gravedad de su pecado y que no, y que está realmente arrepentida y se comprometiera a no volverlo a hacer. Hasta que Jesús tuviera la absoluta certeza de que así sería, no la debería haber perdonado. Y la queja es que Jesús se apresuró, a hacer la queja de los religiosos, se apresuró a perdonarla. Pareciera como si Jesús realmente fuera muy ingenuo, ¿no? Y pensamos que él debiera haberle llamado la atención, la podía haber regañado, y hubiera dicho, y no vuelvas a hacer esto de nuevo otra vez. ¿Realmente estaría arrepentida esta mujer de todos sus pecados? Entonces tenemos que volver a pensar en lo que espera el Señor Jesús. ¿Realmente la mujer abandonaría su vida de pecado? Y la respuesta más segura es no. Y con toda seguridad lo volvió a hacer. De eso no, es decir, volvió a pecar. No sabemos si la mujer volvió a seguir practicando la prostitución, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera pecó, bien sea que dijo una mentira, bien sea que engañó, bien sea que, bueno, muchas cosas de las que tanto hacemos nosotros a diario que también pecamos. Entonces, seguramente ella tuvo que haber pecado de alguna manera. Y no, es que la verdad es que no hay manera de que esta mujer jamás volviera a pecar, que es el perfeccionismo que esperan los fariseos y el legalismo en general, ¿no? Jesús nunca espera de nosotros que no volvamos a pecar, y esto es algo muy importante y que suena un poco controvertible, pero es la realidad. El Señor no espera de nosotros que no volvamos a fallar. Ese es el cristianismo que enseña la Biblia, y estas son las enseñanzas que enseña la palabra y en las cuales nosotros
basamos nuestra gracia, la gracia que el Señor nos ha dado y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Jesús ama al pecador arrepentido, no al pecador perfecto. El apóstol Pablo mismo se confesó pecador y miserable. Dijo, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es decir, aquí hay algo muy importante. Nosotros debemos tener conciencia de que nosotros somos pecadores y que por más que hayamos rendido nuestra vida al Señor, por más que nos hayamos entregado a Él, vamos a volver a pecar. Por eso es que hay que tener claro que cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor nos recibió y nos abrazó sabiendo que íbamos a volver a pecar y nos perdonó de los pecados. Pero ¿cuáles pecados? Los del pasado, los del presente y los del futuro. No es que, como siempre se ha creído, el Señor nos perdonó los pecados hasta el día que nos convertimos y ahí para allá nos tenemos que hacer cargo nosotros. No, el Señor no nos llamó a nosotros a perfección. El Señor ama al pecador arrepentido. Dice, yo tampoco te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. O sea, en otras palabras, estás perdonado. El mensaje del Señor Jesucristo era muy claro. Estás perdonada y debes empezar a realizar cambios en tu vida. Lo que le estaba diciendo es, tu vieja vida te impide ser la persona que Dios quiere que seas. Esa vieja forma de vida daña tu vida y daña a otros. Ve y vive una vida nueva. Eso es lo que el Señor le está diciendo. El Señor siempre le da la oportunidad al pecador arrepentido. Para el Señor es de muchas sí. El pecador arrepentido. El Señor ama al pecador arrepentido. Y le dejaba, por supuesto, abierta la posibilidad de reiniciar su vida. La libertad que el Señor Jesucristo ofrece es la libertad para poder volver a empezar de nuevo. Es muy difícil que alguien que ha sufrido esclavitud desprecie la oferta de libertad para siempre o que ha sufrido presidio. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, estos hombres, lo que el Señor le está diciendo a ellas, estos hombres no pueden condenarte porque ellos son pecadores. Yo soy el único que puedo condenarte y no lo voy a hacer. Porque aquí hay algo muy importante también que debemos tener en cuenta. El Señor mira nuestro corazón. Por eso es que el Señor no necesita ni siquiera que le pida perdón a la mujer, porque Él mira de su corazón. Él lo que ve es lo que realmente hay dentro de nosotros, ¿no? Para seguir adelante necesitaba tener su corazón limpio. Por eso el Señor la perdonó. La libertad que el Señor Jesucristo nos ofrece es la misma que Él posee, ¿no? Y Cristo murió por nosotros y nos liberó, o lo hizo para liberarnos de la ley. Todo lo que nosotros tengamos de pecado queda anotado en la cuenta del Señor. Jesús no está preocupado por nuestro pecado. Eso es lo que menos le preocupa. Él mira hacia adelante. Nos ama demasiado como para abandonarnos. Quiere librarnos del pecado, pero sabe que no podemos cambiar solos. Solo nos da la oportunidad de volver a empezar de nuevo. ¿Cómo resolvió Jesús el pecado de ella y de todos? Asumió nuestras deudas en la cruz. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros no podemos ser lo suficientemente buenos como para ganarnos el favor de Dios, ni tan malos como para no alcanzar. El Señor nos ama. Ustedes recuerden que hay una frase que tiene por ahí Kerry y Chiqui, que es más o menos de esto. Usted no ha hecho ningún mérito para merecer el favor del Señor y no hay nada que pueda hacer para que Él deje de amarla. Es algo parecido. Pero estos líderes fueron unos líderes muy tontos. Estos acusadores solamente querían condenarla, pero Jesús revirtió esa situación y acabaron llevándola a alcanzar la gracia de Dios. Los líderes fueron muy tontos por haberse ido. Se hubieran quedado, habrían podido alcanzar el perdón, pero tenían unas piedras demasiado pesadas y demasiadas piedras. Sus piedras eran pesadas y difíciles de arrastrar. Estas piedras no les dejaban avanzar. El odio, el desprecio, la falta de perdón, ofensas, ironías, agresiones. Se dieron vuelta
y se fueron y perdieron la oportunidad de alcanzar el perdón con el Señor. Y aquí vemos que a estos líderes, y a muchos líderes en nuestros tiempos, el liderazgo nos ocasiona el efecto contrario. El Señor Jesucristo se inclinó al suelo y se puso a la misma altura de la mujer. No estaba en pie con piedras en sus manos contra ella. Estaba abajo, al nivel de ella. Y este liderazgo de los hombres tiene el efecto contrario. Los lleva a los niveles de arriba en vez de llevarlos a los niveles de más abajo. Eso suele pasarnos en el liderazgo. Y para ser útiles en la obra del Señor es necesario bajar, ir al nivel del más necesitado. Pero nosotros a veces en el liderazgo vemos que nos afecta en el sentido contrario. Y tenemos la tendencia a ponernos en pie frente a la persona que ha tenido algún tipo de pecado o de circunstancia. A nosotros nos causa el liderazgo el efecto contrario y es algo que debemos revisar porque ese efecto contrario que nos causa se llama religión sin gracia. Y enfrentamos el pecado de otras personas sin gracia, pero queremos toda la gracia para cuando se trata de nosotros, ¿no? En este tipo de cosas es bueno que retomemos lo que hablábamos hace poco allá en el campamento de Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestras rodillas deberían doblarse. Así podríamos acercarnos más aquí al necesitado. Y aquí viene algo que también suena un poco contradictorio. Debemos arrepentirnos de las buenas obras. De las buenas obras. Igual que los fariseos, nosotros también necesitamos este arrepentimiento. Los fariseos no lo hicieron. Entonces eso los llevó a quedar atados en sus pecados. Nos debe quedar muy claro esto. La verdadera doctrina suena contradictoria. Arrepentirnos de las buenas obras es algo que sonaría contrario. Yo no me imagino a una persona de otra religión escuchando esto. ¿Cómo así que nos arrepintamos de las buenas obras y lo que hay que hacer es buenas obras? ¿Por qué? Porque están creyendo que con esas buenas obras están agradando al Señor y van a alcanzar la salvación. No, de creer que por las buenas obras, que las buenas obras nos dan derechos, de eso debemos arrepentirnos, de creer eso, que por las buenas obras nosotros adquirimos derechos y somos acogidos delante del Señor. Y veamos otros casitos que hay que considerar, otros casos que son importantes. Hablamos hoy, vamos a hablar un poquito de lo que llaman normalmente los pecados imperdonables. Dice, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero le ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí.
El que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar el pecado, todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncia alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Bien, y aquí hay un tema mejor dicho, ha sido polémico, un tema sobre el cual pues ha habido mucha inquietud, temor sobre el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y las preguntas que surgen son esas. ¿Por qué razón se perdonan las palabras en contra del Hijo, pero no las que son en contra del Espíritu Santo? ¿Por qué razón este pecado es imperdonable? Y bueno, entra uno a consultar, ya a estudiar este tema y a consultar a los autores, a los entendidos. Bueno, dan muchas explicaciones. Pareciera que una de las más interesantes es esta, ¿no? Jesús hizo muchos milagros por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo les había dado a esos hombres convicción de la verdad. Pero Jesús tuvo que hablar de que ellos habían rechazado esa convicción que el Espíritu Santo les había dado. Y habló de lo que es una blasfemia por encima de toda blasfemia, ¿no? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se refería pues al pecado que estaban cometiendo aquellos fariseos. Cerrar el corazón contra Cristo a pesar de la convicción que el Espíritu Santo ya les había dado. Los milagros fueron hechos por el poder del Espíritu Santo. Y rechazar el testimonio, la obra del Espíritu Santo, pues ya es el final, ¿no? Por esta razón, su pecado es imperdonable. El milagro fue muy evidente a los ojos de los fariseos. Es decir, el milagro de la sanidad de ese hombre fue innegable, fue auténtico. Entonces, quisieron atribuírselo a Satanás, ¿no? Buscaban generar acusaciones contra Jesús. El odio que le tenían era completamente inamovible, no estaban dispuestos a ceder ni un ápice. Sus corazones se hallaban absolutamente endurecidos contra el Señor Jesucristo. Con ello renunciaron definitivamente al Señor Jesucristo. Por el odio que tenían en sus corazones, ignoraban o evadían, desconocían la voz del Espíritu Santo. Entonces, rechazaron a Cristo. Miren ustedes, rechazaron a Cristo ignorando al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, fíjense ustedes que aquí aparece un segundo pecado. El primer pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por ignorar, por su odio, la obra del Espíritu Santo. Y el segundo pecado muy grave que ellos cometieron es rechazar al Señor Jesucristo. Es decir, la persona que comete blasfemia contra el Espíritu Santo o rechaza al Señor Jesucristo no es salvo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, desconocer la convicción que da el Espíritu Santo y rechazar al Señor Jesucristo, pues realmente es lo más grave que una persona puede hacer. Entonces, tendríamos esas dos, digamos, pecados imperdonables. Pero aquí hay algo importante. El Señor Jesucristo, en medio de su discusión y que les va hablando del reino dividido, y que si un reino está dividido contra sí mismo, pues cómo haría Satanás para echar fuera a Satanás, etcétera. Les hace una pregunta que los deja a todos pensando un poquito. Dice: ¿los seguidores de ustedes, por medio de quién expulsan los demonios? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. ¿Quiénes? Pues los seguidores, ¿no? Dice, les dejaba claro que la obra que ellos hacían de expulsión de demonios, porque dentro de los fariseos, ellos tenían algunos que eran exorcistas. Y algunos de esos exorcismos, lo que les estaba mostrando es: no los están haciendo por el poder de Dios. Entonces les dice: ¿por medio de quién es que ustedes los expulsan? Porque yo creo que ustedes sí lo están expulsando por medio del poder del enemigo. Y Jesús sabía
que había exorcistas entre los discípulos y por eso les criticaba. Pero más que eso, que ellos lograran expulsar los demonios, que la mayoría de las veces eso era una falacia, un fracaso, ¿no? Lo que les estaba diciendo es, ustedes no pueden expulsar demonios. ¿Por medio de quién lo harían? ¿No? Muchos de sus exorcismos eran absolutamente infructuosos, inútiles. Entonces, el Señor Jesucristo los estaba cuestionando por eso y su pregunta era bien sarcástica. Y si podríamos citar el caso que ocurrió más adelante con los hijos de Seba, que ustedes lo pueden encontrar allá en Hechos 19, cómo los hijos de Seba fueron a expulsar unos demonios y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, le ordenamos. Y los demonios se vinieron, los golpearon, hasta los desnudaron les dieron una paliza tremenda. Es decir, el Señor lo que les estaba diciendo a ustedes, que vienen a hablar de eso. Y aquí dice la escritura que el Señor tuvo como una especie de cambio de idioma. Dice, después de aquel día Jesús comenzó a enseñar solo en parábolas. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Y Jesús explicó a sus discípulos por qué razón existían las parábolas, por qué razón hablaban en parábolas. Les dijo, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados, ¿no? Entonces uno podría pensar aquí, ¿cómo es que el Señor puede ser tan injusto de ahora hablar por parábolas para que no entiendan? ¿Y cómo así que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan? ¿Acaso no quería alcanzarlos a todos? Pero es que aquí el caso es muy particular, porque estos fariseos habían cometido el, el, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya no tenían perdón por haber cometido esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces empezaría a hablarles en lenguaje espiritual a los que son espirituales, como lo dice allá en 1 Corintios 2:14, ¿no? El lenguaje espiritual a los que son espirituales. Aunque parece un hecho egoísta, en este acto también hay algo de misericordia, comentan algunos autores también. ¿Por qué? Porque les iba a ocultar la verdad con parábolas, pues ya estaban condenados, no tenían perdón por su blasfemia, y cuanta mayor verdad oyeran, mayor sería el juicio contra ellos. Entonces, fíjense ustedes que ahí se encuentra la forma como se puede entender por qué este planteamiento del Señor de hablarles por parábola y que no entiendan y que no comprendan y que no oigan y que no. Es por eso, ya habían cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta es una de las explicaciones, digamos, más aceptables. Hay más análisis que hacen algunos autores sobre esto, pero pareciera que esta es como la más aceptada, ¿no? Quienes cierran voluntariamente sus ojos al Evangelio merecen ser cegados. Bien, y entonces aquí tendríamos que hablar de un perdón inmerecido. Bueno, perdón, Montico, de un perdón inmerecido. Aquí viene el caso de este hombre de los malhechores en la cruz. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultar. Vamos a hablar de este nuevo caso, del caso de los malhechores en la cruz. Un segundo caso de pecados para analizar. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó el Señor Jesucristo. Dos casos completamente antagónicos y ejemplarizantes se presentaron aquel día en la crucifixión. Un pecador que se arrepiente, reconoce su situación, y otro que no lo hace. Es decir, la oportunidad de salvación está abierta para todos y hasta el final de la vida. Pero como vemos, unos la aprovechan
y otros no la aprovechan. Necesariamente muchas personas se van a condenar. Y la decisión es absolutamente personal. Entonces, aquí podríamos hablar de, perdón, se me pasó, de un perdón inmerecido. El hombre era un malhechor, si vamos a analizarlo desde el punto de vista del legalismo, ¿no? Pero desde el otro punto de vista podemos ver que el hombre tenía fe, fe al Señor Jesucristo, ¿no? Hacia el Señor Jesucristo. Reconoció su pecado y miren que ya en las mismas últimas horas de su vida confió en el Señor. Reconoció que había pecado y confió en el Señor. El hombre fue salvado puramente por la gracia del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Una dádiva completamente inmerecida. No la merecía ni tampoco se la podía ganar. Y miren ustedes que aquí hay otra vez la misma situación. Este hombre tampoco pidió perdón, pero fue salvo de inmediato. Su salvación fue personal y fue garantizada por el Señor Jesucristo. Y no fue una salvación que iba a poder disfrutar en un tiempo futuro muy lejano. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces miren ustedes este otro caso de este hombre allí en la cruz, que también es muy interesante si se toma en cuenta lo que ocurrió, la forma como el Señor Jesucristo manejó el caso. Y miren ustedes que los casos que hemos hablado hoy de las personas que el Señor ha perdonado, no, ninguno de ellos pidió perdón. Ninguno de ellos tuvo que llegar ni siquiera tuvo tiempo de reconocer, algunos porque ya la muerte los acosaba, la mujer adúltera porque él lo entendió claramente en su corazón. Pero ¿por qué razón no hubo necesidad de pedir perdón? Porque el Señor conoce el corazón. Y cuando el Señor perdona a una persona es porque ya vio lo que hay en su corazón. Vamos a mirar otro caso, el caso de la mujer samaritana, que también es un caso muy interesante. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y miren ustedes que se ha dicho mucho acerca de esta mujer samaritana, que iba hacia el mediodía, que era la hora más difícil, porque el sol quemaba y porque pues ella evitaba ir en otras horas donde fueran muchas mujeres y prefería ir en el momento que estaba más solo el pozo para evitar los comentarios, los susurros y todo el escarnecimiento que se hacía alrededor de ella. El Señor había salido de Judea a Galilea porque los fariseos estaban generando un rivalismo entre él y Juan el Bautista, con el tema del bautismo de los discípulos. Y según estuve investigando, había 3 posibles rutas para poder llegar de Judea a Galilea. 2 de ellas eran sin pasar por Samaria y la otra sí era pasando por Samaria. Eligió la que obligaba el paso por Samaria. Como ustedes saben, había un odio entre judíos y samaritanos que surgió en el cautiverio asirio, es decir, las 10 tribus, recuerden cuando se dividió el reino, 10 de las tribus fueron al cautiverio asirio. Allí, estos hombres se emparentaron con las mujeres asirias y tuvieron pues familias, organizaron sus vidas, empezaron a adorar sus dioses y perdieron como el norte espiritual de sus vidas. Y por supuesto los judíos les criticaban mucho eso. Eso generó odio entre los judíos y los samaritanos, porque esa raza de los samaritanos era una raza mixta entre samaritanos, parte judío, perdón, y parte gentil, y surgió en el cautiverio. Por eso eran rechazados por los judíos.
El Señor no tuvo ningún temor a la crítica. Dice, entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esta agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, le respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que no tenía esposo? La, la, la instrucción que le dio de que llamara a su esposo tenía un propósito y ya vamos a mirar más o menos cuál es. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Entonces el Señor Jesucristo tenía aquí por lo menos 2 propósitos. Primero que todo, pues evadir ese rivalismo y evitar esas controversias que se iban a presentar allá entre Juan el Bautista. No entre él y Juan el Bautista, sino que iban a generar los judíos a propósito de los bautismos. Y segundo, encontrar a esta mujer y llevarla a la fe. Esta mujer cuando tuvo su encuentro con el Señor, vamos a ver que tuvo un cambio. El Señor Jesucristo rompió esa costumbre de no hablar en público con una mujer extraña. Hizo a un lado todo ese tipo de costumbres sociales o legalistas, porque la salvación de esta mujer, la salvación de un alma, estaba en juego. Y el relato dejó claro, en el diálogo que el Señor tuvo con la mujer, dejó claro 2 cosas. Primero, que al Señor no le importaba que la mujer hubiera tenido 5 maridos. Y segundo, que tampoco le importaba que el que ahora tenía tampoco fuera su marido. Se estaba viviendo ahí, pues, en adulterio, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces aquí ocurre algo importante. Jesús le pidió llamar a su marido, es lo que plantean más o menos algunos autores, para perdonar. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue confrontarla con su pecado. Jesús le dijo que llamara a su marido y como ella dijo, no tengo marido, así la condujo a que reconociera su pecado. Eso era suficiente, ¿no? No tuvo necesidad de pedir perdón. Y miren que esa mujer tampoco pidió perdón. De esa manera es que surge esa fe que salva, esa fe que transforma, esa fe que lleva a la persona a una nueva dimensión de vida. El Señor Jesucristo habló a su mente y atizó sus emociones, pero también tenía que tocar su conciencia. Y esta mujer pasa de despreciada evangelista. Dice, sé que viene el Mesías al que van a llamar el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Es decir, la mujer no sabía mucho, pero sabía que el Mesías vendría. Puede que la mujer no supiera mucho de teología, no sabía mucho de cosas espirituales, de religiones. De hecho, tenía un poco de conflictos ahí que el Señor le habló y no me voy a detener en eso, respecto a que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque ella tenía un poco de conflictos ahí con eso y el Señor le entró a dar esa explicación en la cual ahorita no vamos a entrar. Pero, aunque no sabía mucho, ella sí sabía que un Mesías venía a revelar todos los secretos de los corazones. Y esa verdad que ella sabía que no había, nunca le había servido para mucho, hoy iba a producir fruto. El encuentro de esta mujer con el Señor fue un encuentro transformador, revelador, sobrenatural. Y dice que dejó el cántaro. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
¿O será este el Cristo? Y miren ustedes que ella dejó su cántaro y dejó su vergüenza, porque ella normalmente no acudiría donde hubiera mucha gente por el pecado del cual era acusada. Entonces, y que era verdadero, ¿no? No era un pecado, no era que la estaban juzgando injustamente o condenando injustamente, era que realmente era una mujer pecadora. Entonces, ahora tenía arrepentimiento, dejó su cántaro, tenía pasión por el Señor y pasión por ir a predicar las buenas nuevas a los demás. Dejó a un lado todo eso. Un verdadero encuentro con Jesús cambia el rumbo completo de nuestras vidas. Este Jesús de la Biblia no condena, aunque conoce nuestro pecado. Es un Jesús que transforma nuestra vida para siempre. Un Jesús que mira más allá de nuestro pecado, y eso es algo esencial que debemos tener claro hoy. El Señor va más allá de nuestro pecado. Eso no es lo que a Él le interesa. Jesús mira lo que puede llegar a hacer con esa persona, lo que esa persona puede llegar a hacer. Miren ustedes el caso de Saulo, mientras que todos en su tiempo, y seguramente nosotros, si hubiéramos estado allí, veían en Saulo a un asesino, a un perseguidor de cristianos, a un criminal, un hombre malo. El Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, vieron en él a un gran evangelista, a un gran prospecto para llevar el evangelio. Pero lo mismo que el Señor vio en Pablo, es lo que ve en nosotros. Él no ve nuestro pecado, ve lo que puede hacer con nosotros, ve las posibilidades, ve un prospecto de vida en ti y en mí para hacer muchas cosas con nosotros. El Señor recibe y utiliza a todo tipo de personas. El Señor, por estas cosas que el Señor hacía, pues fue gestor de muchos escándalos. Pero si hay algo que no escandalizaba al Señor, era el pecado. Gestó escándalos, pero él nunca se escandalizó con el pecado. Jesús no tiene ningún problema con el pecado. Y bueno, pues aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta como qué sacamos de todo este estudio. En primer lugar, tengamos en cuenta esto. El asunto del pecado se reduce simplemente a la actitud frente a él. El Señor no tiene ningún problema con el pecado. La actitud de nosotros frente al pecado. Cuando hay reconocimiento y arrepentimiento, ni siquiera hay necesidad de pedir perdón. Dice, al que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren ustedes que es un asunto de actitud. Si yo reconozco y me arrepiento, reconozco que el Señor Jesucristo es el Señor y Salvador, soy salvo, no necesito más. Es una cuestión actitudinal. Pero de otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la gracia está muy lejos de ser licencia para pecar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos andar engañando al Señor o andar convencidos de que podemos pecar. Y como ahora existe la gracia y como el Señor es tan bueno, entonces simplemente nosotros vamos a pedir perdón, porque para eso está su gracia. Entonces puedo pecar y voy y pido perdón. No, el Señor lo que mira es el corazón. El Señor no puede ser burlado. La gracia no es ni una concesión ni una licencia para el pecado. Y la experiencia del perdón, inclusive, es aún una motivación más para no volver a pecar. Por eso es que el llamado de la gracia es a no seguir en el pecado. Pero una cosa es el pecado que uno comete por accidente, por alguna circunstancia, por un descuido. Y otra cosa es la persona que abiertamente cree que está jugando con la gracia. Entonces, por eso no hubo perdón para los fariseos, ¿no? Por eso nosotros debemos tener en cuenta que
ese pecado de no reconocer al Señor Jesucristo y de la blasfemia contra el Espíritu Santo entran en esa categoría de no hacer reconocimiento ni tener arrepentimiento. En términos generales, esta es la charla del día de hoy y ese era el tema que traíamos para el día de hoy. Espero que haya sido bendición para sus vidas como lo ha sido también para la mía. Muchísimas gracias. Nos vemos con el favor del Señor el próximo miércoles.